nosotros, ¿cómo vamos a seguir adelante? Cuando nosotros recocemos ese metal, nosotros tenemos la posibilidad de parar en un determinado momento de la recocción. Y acá viene un poco donde hay que tener cuidado, porque a veces uno en el afán de recocer más o menos una pieza se pasa de temperatura. ¿Vieron la plata? Sobre todo vamos a hablar de la plata, que es lo que más conocemos todos los que trabajamos en este metal. ¿Vio? Está blanca y de repente se empieza a poner un rojo clarito, y muchas veces el artesano, en su afán de ablandarla más, la sigue pasando y la pone ya un rojo fuerte, violento. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? Porque precisamente si uno la sigue pasando de temperatura, nosotros tenemos un problema que de esa recristalización va a ser excesiva. Los granos van a ser cada vez más grandes y al mismo tiempo el problema es que los espacios intergranocristalinos también se van a agrandar, porque se va separando un grano de otro y entonces nos estamos pasando ya de temperatura, la recristalización es excesiva y genera una fragilidad a nivel interna. ¿Por qué? Porque el espacio intergranular es tan grande que ya se transforman en grietas microscópicas que, aunque nosotros no las vemos, están. Y se han hecho pruebas, incluso tengo los gráficos, lástima porque son libros viejos, del año 60, 70, que son fotografías microscópicas en blanco y negro que no se aprecian bien, pero bueno, se puede apreciar cómo se van produciendo microfisuras en el metal que hacen que finalmente, si uno lo va a golpear, se pueda romper. ¿Por qué? Porque el metal, pasada determinada temperatura, especialmente la plata, otros metales no, el hierro no le hace nada, el oro tampoco no le hace nada, pero la plata sí. Si uno se pasa a determinada temperatura, pierde resistencia, pierde tenacidad, pierde maleabilidad y se fragiliza, se hace cada vez más frágil. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? El concepto sería cuando uno está, primero, uno debe recocer continuamente. ¿Para qué? Precisamente recocer continuamente para que esos granos cristalinos que se fueron rompiendo en pedazos cada vez más chicos, podamos volver a un nivel de recristalización acorde a la maleabilidad que nosotros tenemos. Si nos pasamos de ese nivel de recristalización, ocurre otro problema mucho más serio, que es que el metal se fragiliza. ¿Por qué? Porque los granos son demasiado grandes y se alejan entre sí unos de otros. Imagínense, vamos a hablar, ahora sí volvemos un poquito a esto para que se entienda el concepto. Fíjense que acá en el medio hay granos más grandes, como grano de arroz, digamos, que se orientan, como puse acá, en la dirección de la salida del calor. Y en los extremos tenemos granos cada vez más chicos, que son los que se enfrian más rápidamente. Bueno, estos granos intermedios, que no son ni muy chicos ni muy grandes, son los ideales. ¿Por qué? Porque estos granos grandes, los vuelvo a dibujar acá, imagínense, se van separando mucho uno del otro. Entonces, todo esto que nos queda acá son espacios intergranocristalinos que no son otra cosa que grietas. Entonces, nosotros lo que necesitamos son granos grandes, pero cerquitas uno del otro. Sigamos siempre con la definición, granos columnares, que serían los granos principales, ¿no es cierto? La definición que da la física. Entonces, al tener granos, ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo a martillar acá arriba, cuando yo tengo un tamaño de grano ideal, si yo empiezo a martillar acá arriba, todos estos cristalitos empiezan, como dijimos, a romper en más chiquitos. Y entonces en cada grieta, ¿qué se mete? Oxígeno, porque aunque no creamos, el metal contiene oxígeno, especialmente la plata, que es el único material que absorbe hasta 10 veces su volumen de oxígeno con respecto a su tamaño. Por eso los que funden plata habrán visto que cuando uno está fundiendo el crisol parece como que se hace una bola con la plata, ¿no es cierto? Y después cuando uno la echa, queda un poquito, ¿no es cierto? Medio kilo, un kilo, qué sé yo, pero cuando estaba en el crisol incandescente, cuando estaba en liquefacción, era como una bola que se hacía. Bueno, esa es la cantidad de oxígeno que hay en el aire que absorbe el metal al ser fundido o incluso al ser recocido, que eso va a explicar por qué también las oxidaciones y otras cosas. Entonces, cuando yo esté a un nivel
de grano cristalino del tamaño acorde, va a ser el ideal. Si es más grande, porque me pasé de temperatura, porque lo recocí en exceso, no nos sirve, porque el metal se fragiliza. Se ha hecho prueba de tracción de alambres o torsión de chapas, y pasado, ahí decía, pasado los 450 grados de temperatura, que sería para la plata 925, es ese color de rojo clarito. ¿Vieron ese color de rojo suavecito? Bueno, ese es el ideal. No hay que pasarse de ahí. Si uno se pasa de ese rojo clarito, el metal no se pone más blando, pero sí se pone más frágil. Pierde maleabilidad y sobre todo pierde resistencia. Se pone frágil, que es la característica, como hablamos al principio, contraria a la resistencia, la fragilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vemos a simple vista cuando nos pasamos? Bueno, la plata es muy simple. Cuando yo caliento el metal, ¿no es cierto? Y lo pongo un rojo suavecito, ahí tenemos que hablar un poquito antes con respecto a qué pasa con la oxidación, porque si no, no me van a entender. La cosa es así. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de que teníamos átomos de plata y átomos de cobre, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que la plata no se oxida, la plata pura, uno agarra granalla de plata, la puede uno poner al rojo, y cuando se enfría está blanca y brillante igual que siempre. Pero el cobre sí se oxida. ¿Por qué? Porque como le dije hace un ratito, la plata tiene la característica, por sobre los demás metales, que es capaz de absorber hasta 10 veces su volumen de oxígeno, del oxígeno que está en el medio ambiente. Ustedes saben que el aire que respiramos que tiene 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, y un 1% de dióxido de carbono, argón y qué sé yo. Bueno, ese oxígeno que está en el aire, al calentarse el metal al rojo, ingresa en esa chapa y atraviesa los cristales a nivel atómico. ¿Y qué pasa? Y al salir, al expelerse, una característica que cuando es en la fundición se le llama la, a ver si me acuerdo, si me sale de una, efluorescencia de la plata. Al salir ese oxígeno violentamente, cuando se enfríe, ¿qué pasa? Cuando atravesó los cristales, oxidó ¿qué cosa? Los átomos de cobre. Entonces, al salir inmediatamente ese oxígeno, arrastra consigo parte de esa oxidación que se transforma en revestimiento. Es el famoso óxido de cobre u óxido cuproso, que en la platería criolla, los plateros, yo escucho que le dicen la nube, la mancha, no es otra cosa que óxido cúprico que emergió a la superficie después de haber sido calentada con fuerza. Con más fuerza, por supuesto, ese proceso se da en la fundición, en este lingote. Vamos al lingote de vuelta. Cuando yo hice la fundición, aquí adentro, ¿qué hay? En estos espacios integrano-cristalinos, ¿qué cosa hay cuando uno hace esta fundición? No hay otra cosa que oxígeno con óxido de cobre, si estamos hablando de la acción plata y cobre, ¿no es cierto? Y gases, ¿no es cierto? Argón, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Parte de ese oxígeno expele violentamente cuando echamos en la lingotera. Vieron que siempre la lingotera, la parte de arriba queda toda como grumosa, como porosa, y que a veces incluso, si uno funde un tocho redondo, ¿no es cierto? Arriba queda todo como granito, que queda como muy decorativo. Bueno, a eso se le llama en la ciencia efluorescencia de la plata, que es el escape violento de ese 10 veces de oxígeno que entró a nivel atómico y salió en el momento de la solidificación. ¿Qué pasa? Cuando eso está aliado con cobre, no todo ese oxígeno sale a la superficie, sino que parte de ese oxígeno queda metido, ¿dónde? En los espacios intergranulados, transformados en ¿qué? En óxido. ¿Por qué? Porque oxidaron los átomos de cobre. Entonces, parte salió y se transformó en un revestimiento en todos los márgenes de ese lingote. Es decir, nos quedó una capa de varios micrones, unos cuantos micrones de la costra de óxido cúprico. Ahora bien, parte también nos quedó adentro. No es que salió todo. En la plata, cuando es plata pura, sale prácticamente todo el oxígeno y limpio, porque no hay óxido. Cuando ya tenemos aleación, aunque sea una aleación muy pura, 950, igual ya tenemos óxido. Bueno, entonces, la parte que sale se transforma en revestimiento.
Ese revestimiento, ¿nosotros qué hacemos? Cuando estamos laminando el lingote, continuamente, que es un color oscuro, ¿no es cierto? Azul, rojizo, azul negro, gris, qué sé yo, nosotros lo echamos al ácido sulfúrico y magia, queda blanco. ¿Por qué queda blanco? Porque es la reacción química que produce el óxido cuproso con el ácido sulfúrico que genera ¿qué cosa? Un sulfato, ¿no es cierto? Sulfato de cobre. ¿Qué va a quedar con ese color blancuzco lechoso? Y mientras más oxidado esté ese lingote o esa chapa, más blanco está. Algunos de los más viejos de la escuela, que me había escuchado tantas veces esa historia cuando yo estaba de jovencito en los talleres, ahí recorriendo, había un taller que se trabajaba, se especializaba en cadenas, ¿no es cierto? Fabricar todas cadenas artesanales, me acuerdo, hacían las órdenes para San Martín, bueno, unas cadenas espectaculares, qué sé yo. Y un viejo siempre me decía, bueno, yo tengo la costumbre de echar 7 veces la cadena al ácido sulfúrico. Es decir, el tipo la ponía al rojo, casi al rojo, para no fundir los engarces, porque uno por uno eran soldados, ¿no es cierto? Y el tipo 7 veces la recocía y la tiraba al sulfúrico. Claro, le estaba generando una costra tremenda. Era pura costra reaccionada con el ácido sulfúrico. Entonces quedaba un color blanco lechoso y la costra era tan gruesa que el viejo me decía, a esta cadena por 30 años no le va a aparecer la mancha. No le va a aparecer qué cosa, la mancha, esa mancha rojiza, gris, porque tenía 7 recocidas y 7 sumergidas en ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a nivel molecular, en la superficie, en esta superficie que tiene de óxido cuproso, cuando actúa con el ácido sulfúrico, se genera otra aleación, otra mezcla binaria. Ya no es la del interior del lingote, sino que es la del óxido cuproso con el ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa? A medida, entonces uno lamina la chapa, ya tiene la chapa del tamaño que quiera, qué sé yo, bueno, la chapa ya tiene una cantidad de espesor de óxido tremenda. Y se la ve muy blanca, ¿por qué? Porque precisamente está blanca porque reacciona con el ácido sulfúrico dando ese color lechoso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les insisto yo a los más viejos siempre? Bueno, hay que pelar la pieza. ¿Qué quiere decir? Hay que descostrarla de acuerdo al momento de la elaboración, según lo que nos convenga, ¿no es cierto? Si uno está trabajando, no sé, una cafetera, que la va a levantar a martillo y la va a soldar 10 veces, no justifica pelar la chapa de entrada. Distinto sería, como hacíamos cuando éramos muchachos, va para la fábrica, ¿no? Que se cincelaban esos bajos relieves, qué sé yo. Entonces, uno que hacía, antes de empezar a cincelar la chapa, la esmerilaba toda con esmeriles, cepillo de pita, y ahí quedaba, no le damos brillo, porque si no molestaba para cincelar, y ahí sí la chapa estaba pelada y estaba verdaderamente la plata 925, porque si no lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos apreciando, que es una reacción química de un óxido de cobre con un sulfuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros cuando hacemos un objeto, yo qué costumbre tengo que les enseño a ustedes que hago siempre. Yo recién pulo la pieza, pero la pieza cuando ya está la chapa armada, la cafetera armada, el mate armado. Entonces sí, ahí la pelo, la descostro, como se le llama profesionalmente en el oficio, con esmeriles gruesos, un grano 180, después un 240, como ustedes bien saben, finalmente un 400, y después ya voy con el cepillo de pita hasta pelarla totalmente. Recién ahí la cincelamos. Y ahí viene siempre la pregunta que ustedes invariablemente me hacen. ¿Y qué pasa después cuando le volvemos a soldar, por ejemplo, una pata, una manija, un asa, una perilla, una agarradera? No hay inconveniente. ¿Por qué? Porque la cantidad de óxido cúprico que le generamos nosotros al poner al rojo un aplique es muy poco y por lo tanto esa generación de óxido cúprico a nivel cristalino que sale a la superficie va a ser muy leve. Entonces nosotros con una pasadita de pulidora ya quedó blanca de vuelta. Distinta es el óxido cúprico original de fundición, que ese no, es un espesor muy importante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que el ácido sulfúrico también va a actuar de dos maneras, como decapante y como desoxidante. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Cuando estamos soldando piezas grandes, qué sé yo, las tiramos al ácido sulfúrico, pero simplemente ¿para qué? Para que actúe como decapante, para sacar ¿qué cosa? Los espesores que genera la limpieza del bórax, que no es otra cosa que borato de sodio o tetraborato de sodio con sal marina,
para que de esa manera nos quede lisita y suavecita. Y lo que va a ser de decapado, de desoxidado, va a ser simplemente a nivel superficial. Pero abajo de ese colorcito blanco vamos a tener, ¿qué cosa? La costra gruesa, el espesor. Que ese únicamente hay que pulirlo como con polea, esmeril y después con pita. ¿Hasta acá alguna pregunta? Así tomo un poco de agua. No, todo bien, Emilio. Emilio, ¿me escuchás? ¿Me escucho bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Fabio, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, dos preguntas. Con respecto al recocido, ¿el color entonces sería un rojo cereza? El más suavecito. Bien. Y Apenas respecto a empieza a la... agarrar, vos, cuando no estamos cancheros conviene apagar la luz. Si no, uno ya está práctico con la luz prendida. Pero si no está canchero, apagar la luz, apenas empieza a agarrar una coloración rojiza suave, listo. Ya el proceso de reorganización, reagrupamiento a nivel atómico ya se generó. Si nos pasamos a ese rojo fuerte, ¿y cómo lo vemos ese rojo fuerte? Después, cuando se enfría la pieza, si nos pasamos mucho, se pone negra la plata. No queda blanca. Fíjense que donde ustedes se pasaron de temperatura, quedó la chapa negra. Y si nos pasamos mucho, hasta se pone grumosa. Esos grumos son los granos que ya están viendo los cristales, ya crecieron tanto que ya se ven a nivel macroscópico, no solamente microscópico. Esa rugosidad, esa porosidad que a todos nos ha pasado tantas veces cuando no sabemos trabajar bien y no dominamos las temperaturas, no es otra cosa que los granos cristalinos, los granos que empiezan a salir hasta la superficie, pues ya son gigantes a nivel atómico. Entonces, fíjense que esos granos están muy separados uno del otro. Entonces, no es solamente por una cuestión de que, supongamos, yo me pasé de temperatura, pero ya le había terminado de martillar, o capaz que no la tengo martillar porque es un cuchillo o es un llavero, que uno no lo va a dar formas, qué sé yo. Pero ya hasta la superficie se pone rugosa, y hay que esmerilar, hay que pulir, y qué sé yo, porque nos pasamos. Lo que estamos viendo en esos poros que se dan en la superficie son los cristales, que ya son tan grandes que se ven a simple vista o hasta se tocan con el dedo. ¿La otra pregunta? No, Y respecto inclusive a... cuando uno lija y después recose, la parte que lijó no tiene el óxido, entonces ahí se nota de otro color, claramente. Bueno, ahí está bien, Pablo. Ahora te voy a hacer un gráfico para que lo entiendas bien. Fabio, ¿vos tenías alguna otra pregunta? Sí, respecto a cuando fundimos, ¿hay alguna forma, alguna posibilidad de lograr granos parejos? Por ejemplo, calentando la lingotera o algo, ¿Lograr qué cosa? que los granos sean más parejos de No, tamaño. no, eso es imposible. Siempre, aunque uno caliente la lingotera, viste que uno siempre la calienta para que el metal fluya más rápido. Pero aunque uno la caliente, eso ya es una cuestión física, pero ahí no hay problema, porque ahora voy a explicar qué pasa, cómo se corrige ese defecto, que se corrige siempre, y ahora voy a explicar por qué. Pero antes de eso, voy a explicar lo de Falabella, que Ok, justo viene a colación. Me hiciste acordar, Pablo, porque justo iba a hablar de eso, ya me había olvidado. Ahora cuando explique. Ustedes hagan preguntas porque ¿qué pasa? Yo sigo largo y a veces me olvido de los ejemplos. No, Emilio, Marta habla. Sí. Mi pregunta Dale, es, esa famosa nube o mancha, Sí. que sí es cierto, los plateros solemos verla bastante seguido, ¿se puede corregir? Porque en varios talleres yo vi que las corregían de forma diferente. Por ¿Hay ejemplo, alguna forma? No sé, por ejemplo, en uno de los talleres la calentaban y la martillaban, y nunca se iba. lógico, nunca se iba porque está abajo. Es decir, la única manera es engañarla, que es ponerla muy al rojo y echarla al ácido sulfúrico. Entonces se vuelve a generar más costra y como la reacción con el ácido sulfúrico genera ese color blancuzco, se pone blanco arriba, así la tapás. Que era un poco lo que explicaba este viejo, cuando el cadenista que le hacía 7 baños de sulfúrico al rojo. Entonces le hacía una costra de la Madonna. Imagínense, esa cadena podía ser usada. Igual encima después se plateaba la cadena, así que nunca se iba a ver la costra. Pero más allá, abajo tenía 7 capas de sulfato de cobre, que da blancuzco. Entonces, bueno, imposible que se vea. Pero, por ejemplo, generalmente van a ver, si ustedes están puliendo una pieza, al lado de la pata queda el rojizo, al lado de la agarradera queda el rojizo. Eso fue porque la chapa no fue descostrada previamente, antes de cincelar. Entonces, si la querés descostrar después, estamos en un problema porque hay que pelar tanto que se va el cincelado.
Por eso que siempre en la platería fina primero se pela la chapa y después se cincela. Ok, gracias. Señor. Emilio, Benvenuto Cellini en el libro cuenta que la descostraba como con una navaja al lingote. Claro, bueno, mirá, esa parte no me acordaba, pero mirá, tengo una anécdota con mi amigo, mi viejo, el querido amigo Horacio Álvarez, que una vez cuando estábamos en sociedad, que trabajábamos para el Bazar Inglés en el año 80, todos los recortes de las piezas que hacíamos con ella las llevábamos de vuelta. Y bueno, con los dueños chacoteábamos porque éramos muy amigos, y un día eran recortes grandes, porque hacíamos chapas grandes, qué sé yo, y nos cargaban, nos bromeaban de que les estamos entregando no 925, sino 800, qué sé yo, cualquier cosa. Y me acuerdo que nos miramos con Horacio y empezamos los dos a rascar, agarramos una cortapluma que había, claro, cuando es 925, sale la capita porque la plata es muy blanda, pero es porque la plata es blanda. Entonces, eso, digamos, ahora es más práctico. En la época de Cellini posiblemente pondrían algún aprendiz con una navaja ancha, como una espátula, a rascar la superficie y obviamente lo primero que va a saltar, ¿qué va a ser? Esta capita. El óxido. ¿Entendés? Pero vuelvo a la anécdota, ¿por qué? Porque si no fuera 925, vos no podés hacer con la navaja así porque es dura. Entonces, ahí, por más que quieras, no la vas a descostrar nunca. La 800 no la puedes descostrar ni a mano, ni loco, así tenés que agarrar, pelar con la esmeriladora, ¿no es cierto? La plata no es, porque obviamente, ¿qué pasa? Mientras más cantidad de plata tiene el lingote, menos costra genera. Es decir, si vos usás plata 800, tenés una costra gruesísima. Si vos haces plata 925, tenés menos costra. Si haces plata 975, como me pasó a mí la vez pasada, que tuve que hacer una pieza inglesa que era 975, y bueno, la costra era poca. Porque obviamente tiene menos porcentaje de cobre, que es lo que se oxida con el recocido y en la fundición, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando entra el oxígeno a presión en alta temperatura, atraviesa los cristales, oxida los átomos de cobre y salen a la superficie en forma de revestimiento. Ese revestimiento va a ser más fino porque hay menos cantidad de cobre por gramo, digamos, ¿no es cierto? Claro. ¿Se entiende?